Esta historia de terror empieza en una granja vacía, lejos de la ciudad, con una familia montada en un carro viejo y destartalado. Ellos están escapando de las ciudades donde se propagó el virus zombie. Cuando llegaron a la casa en medio del desierto, esa casa le recordó a Francis algo doloroso de su pasado. Bajó del carro primero para asegurarse de que no hubiera peligro dentro de la casa, pero la casa estaba oscura, narcotizada y en mal estado. Arriba escuchó un sonido extraño y cuando entró encontró el cuerpo de su padre sobre la cama. Parece que se mordió el brazo y decidió acabar con su vida antes de convertirse en zombie. Francis tomó la pistola de su padre, la guardó y salió de la casa. En la sala intentó calmarse y escuchó la voz de su madre disculpándose. Su madre apareció con un aspecto aterrador, como una muerta, y pidiendo perdón. Su cuerpo estaba partido en dos, solo la parte superior se arrastraba y con los intestinos visibles, rogando que su hijo la perdonara. No le quedó otra a Francis que poner fin a su sufrimiento con la pistola. Después enterró a su padre y madre en la granja frente a sus hijos y esposa. Y llegó la noche. Francis no podía dormir y sentimos que hay tensión en su relación con su esposa Iris. Tuvieron un momento de descanso cuando encontraron agua limpia, pero Iris decidió volver a la casa para evitar el trato directo con él. Joshua le preguntó a su madre si traerían sus cosas, pero ella le dijo que les deje la caja de primeros auxilios en la cocina para que esté al alcance en caso de emergencia. Estando sola, encendió un cigarro y Francis llegó intentando hablar con ella, pero fue una situación extraña. Joshua propuso que fueran a revisar un almacén cercano para ver si había algo útil. Lucas, su hijo menor, tenía miedo de que encontraran zombies y estaba aterrorizado. Francis lo tranquilizó y prometió que volvería rápido y le dijo que se quedara con su esposa. Joshua notó el reloj en el brazo de su padre, el reloj que era del abuelo de Joshua. Armados con la única pistola que tenían, entraron al almacén. Francis llamó al trabajador del almacén pero no hubo respuesta. Joshua encontró una linterna e intentaron abrir la jaula de los pollos. Cuando el niño miró hacia arriba, vio al trabajador del almacén colgado del techo. También él decidió terminar su vida a su manera, pero notaron que el cuerpo tenía las llaves que necesitaban en el pantalón. Francis obligó a su hijo mayor a tomar el manojo de llaves. El niño tenía miedo, pero se acercó al cuerpo para alcanzar las llaves. Pero el cuerpo cayó sobre él. Su padre decidió dejarlo enfrentar la situación solo. El niño logró tomar las llaves, pero estaba aterrorizado, y fue a limpiar cada lugar que tocó el cuerpo. Francis le dio a su hijo Lucas una caña de azúcar y le dijo que la mordiera. El niño se maravilló con su sabor, pero su esposa claramente estaba molesta, y le pidió a Francis que la acompañara un momento. Se fue a un lado y le dijo que sentía que ese almacén estaba relacionado con las raíces del trauma que estaba viviendo ahora. Francis claramente no estaba cómodo de verdad y tenía dificultad para concentrarse. Su esposa intentó ayudarlo, pero él se alejó de ella en la primera oportunidad. En el sótano encontraron dibujos en las paredes que mostraban que Francis sufrió abuso por parte de su padre. Y por la noche todos se sentaron a comer y dieron gracias a Dios antes de empezar la comida. Era claro que eso era nuevo para la familia. Iris y Joshua se miraron con extrañeza. Incluso Francis parecía no recordar qué decir. Lucas todavía bebía jugo de caña, entonces su madre le pidió que comiera arroz, pero él se negó hasta que su padre se lo pidió, así que cedió. Joshua intentó encender la radio. La encontraron, pero tenía que comer primero. Francis elogió la comida simple que Iris preparó. Ella estaba en shock y no sabía qué responder. Le preguntó qué comerían mañana. Él la tranquilizó diciendo que todavía había comida en la casa, pero ella no quería quedarse más tiempo. Francis le dijo que ahí era seguro, especialmente con el agua limpia y la protección, y propuso que se quedaran hasta que supieran qué estaba pasando afuera. Pero Iris no entendía cómo iban a saberlo sin electricidad ni señal. Recordó lo que decían las noticias, que los sobrevivientes fueran hacia el norte para evitar el mismo destino que el padre de Francis. Joshua la interrumpió y dijo que su amiga Alice escribió que ella y su familia se iban a las montañas, pero su padre no estaba dispuesto a ir a buscar a la amiga de su hijo. Él pensó que sus amigos podrían seguir vivos allá arriba, pero su padre dijo que seguramente estaban muertos. Y vemos que la relación de Francis con sus hijos es diferente con cada uno. Es estricto con Joshua, pero siempre muestra amor a su hijo Lucas. Después de la cena, Joshua se sentó afuera viendo fotos de su amiga hasta que su celular se apagó. Francis lo miraba desde dentro y su esposa vino a criticarlo por ser duro con su hijo mayor. Por la noche, Francis sufrió episodios de pesadillas de su infancia. Vio visiones de su padre encerrándolo en el sótano mientras él lloraba pidiendo que parara. Iris notó su inquietud y logró despertarlo. Le ofreció consuelo en ese momento difícil. Al día siguiente acordaron que el lugar era seguro, pero Iris insistió en que debían irse de todas formas. Le dijo que él revivía esas memorias dolorosas por la noche y que no quería que las viera otra vez. De pronto cambió el tema y dijo que los dos eran responsables del colapso de su matrimonio. Finalmente aceptó su plan de irse y decidieron irse hacia el norte para encontrar la montaña donde Alice y su familia estaban escondidos. Joshua dijo que su tío Diego tenía la misma idea, pero Francis se sorprendió y le preguntó sobre el tema.
Su hijo le explicó que Diego hablaba con su madre antes de que salieran de la ciudad. Antes de irse de la ciudad, Iris guardó silencio y Francis dijo que no le sorprendía. Ella le explicó que Diego solo quería asegurarse de que estuvieran bien y que ella fue quien lo contactó porque Francis no respondía a sus llamadas. Eso sorprendió a Francis y estaba por acelerar el carro hasta que llegaron a un puente lleno de cadáveres y detuvo el carro. Francis dijo que no había forma de cruzar, pero su esposa sugirió que podrían pasar si movían algunos obstáculos. Él la advirtió que si el puente estaba bloqueado, debía haber una razón y estaba a punto de regresar. Pero Iris bajó del carro para ver el área por sí misma, Caminó entre los autos abandonados y los cadáveres, pero cuando intentó mover la reja, un zombi de repente se movió y empezó a murmurar y a pedirle su permiso. Esa criatura aterradora se acercó a ella, entonces su esposo saltó del carro para salvarla. Su disparo hizo que el zombi cayera, pero también alertó a otros zombis, y sus hijos empezaron a tocar la bocina del carro para advertirle. El ruido atrajo a más zombis y empezaron a rodear el carro. Los niños estaban aterrados y llamaban a sus padres, pero con un solo disparo Francis atrajo a los zombis hacia él e Iris. Pero Francis se quedó sin balas. Cuando vio una granada en el suelo, la tomó y la usó para escapar en el momento justo. La familia empezó a regresar caminando a la casa de la infancia de Francis. Cuando llegaron, Iris pensó que ya habían intentado esta idea antes, y al amanecer, Francis salió en silencio para regresar al puente e intentar traer el carro. Al mismo tiempo, Iris ordenaba la casa y observaba a sus hijos jugando. Cuando regresó, mintió y dijo que el carro no servía. Francis fue al sótano con gasolina, decidido a poner en marcha el generador, a pesar de los recuerdos dolorosos que lo ahogaban. Finalmente logró encender el generador y ahora tenía una casa con electricidad y aire acondicionado. Su esposa seguía sin estar contenta. Le advirtió que estaba desperdiciando gasolina para eso, y él le respondió que encendería el generador solo en ocasiones especiales. Pudieron disfrutar de un momento raro juntos, algo un poco diferente. Iris intentó disfrutar de la felicidad de su familia, pero ella misma estaba a punto de explotar. Francis encendió la televisión y se sentó a ver el video de su boda, donde Iris brillaba en cada escena, sonriendo profundamente, en contraste con la amargura en la que se encontraba ahora. Poco a poco se acercó a ella. Intentó seducirla, y lograron juntos aliviar la tensión que había entre ellos desde hace tiempo. Al mismo tiempo, Joshua, después de cargar su celular, se entretenía viendo fotos de su amiga. Su hermano menor entró con miedo a quedarse solo, y cuando Joshua le gritó para que se fuera, cambió de idea y le permitió quedarse. Estando juntos, vieron cosas y buscaron en el altillo fotos de la familia. Lucas notó que Joshua se parecía al tío Diego, y cuando vieron una foto antigua de su padre, notaron que tenía la misma mirada triste que ahora tenía su madre. Lucas dijo que sentía que su mamá estaba cansada de él, porque lo único que veía de ella era enojo. Joshua intentó tranquilizarlo y le dijo que cuando las personas están tristes, descargan su rabia en quienes los rodean. Luego Lucas dijo que tal vez por eso su papá era duro con Joshua. Su hermano se sorprendió y recordó que la relación era tensa desde antes de que todo esto comenzara. Lucas dijo que tenía esperanza de que su papá y mamá dejaran de pelear y prometió que estarían bien pronto porque ellos se amaban. Al amanecer, Iris le dijo a Francis que parecía un campesino y como si le estuviera pegando a una vida en el campo. Francis admitió que todos los problemas en su matrimonio eran su culpa. Se arrepintió de todo el dolor que le causó y admitió que no podrían volver a su vida anterior. Pensó que todas las preocupaciones pasadas desaparecieron cuando empezó la pandemia y creía que habían recibido una segunda oportunidad para volver a estar juntos. Cuando bajaron a desayunar, sus hijos notaron un cambio en la actitud de su padre. Estaba más cariñoso y les ofreció huevos fritos. Pero cuando fue a buscar los huevos al gallinero, descubrió que un perro se había comido las gallinas. Francis intentó espantar al perro, pero el perro lo mordió en la mano antes de huir. Iris, que tenía habilidades como enfermera, trató la herida, pero la tensión regresó de nuevo entre ellos. Después vemos a Joshua parado en medio de la calle, intentando captar señal de radio. Logró escuchar parte de un mensaje sobre un campamento y llamó a su papá y mamá con desesperación. Francis, preocupado, dijo que Joshua podría haber escuchado mal y pidió a su esposa e hijo que verificaran la información mientras él revisaba otra cosa. Durante la cena, Iris no podía dejar de pensar en la posibilidad de que estuvieran cerca de la señal del campamento. Sugirió que buscaran el carro para ver si de verdad estaba dañado. Francis, con desconfianza, le preguntó cómo iban a cruzar el puente bloqueado y le recordó que necesitaban otra ruta y otro vehículo en buenas condiciones para poder viajar cientos de kilómetros hacia un campamento desconocido. Iris insistió en que valía la pena intentarlo y dijo que podrían encontrar un doctor que los ayudara con cosas como la mordida del perro. Su esposo le preguntó si realmente entendía lo que estaba pasando afuera y le recordó el peligro del puente y lo que le pasó al compañero de Lucas en la escuela. Ella se molestó y le dijo que no hablara de eso delante de los niños para no asustarlos más. Lucas, siendo pequeño, solo quería vivir. En ese momento, ella sintió que debía terminar la conversación y se levantó molesta. En otra escena después, vemos a Francis trabajando en la terraza cuando Joshua llegó.
y le preguntó si podían encender el generador o escuchar música, o al menos intentar captar una señal. Su padre le explicó que el reproductor de discos no tenía radio, pero Joshua insistió y le preguntó qué estaba pasando afuera. Francis le recordó lo que había hecho para salvarlo a él y a su hermano pequeño, y luego lo desafió preguntándole si él estaría dispuesto a hacer lo mismo por ellos. Joshua respondió con firmeza que sí lo haría. Entonces Francis lo llevó afuera, puso un blanco y le dio la pistola. El niño la sostuvo con una mano temblorosa y después de un momento de duda, disparó. El disparo de repente alarmó a Iris y a Lucas, y recuerdos dolorosos llegaron a Francis. Cuando se controló, le dio a su hijo instrucciones más precisas sobre cómo manejar el arma. Iris llegó rápido y le preguntó qué estaba pasando. Notó que estaba presionando demasiado a su hijo, pero bajo presión, el niño acertó al blanco aunque colapsó en llanto. Ese sonido atrajo al primer zombi, era el pastor, y empezó a murmurar sus últimas oraciones. Se le unieron muchos de sus seguidores. Los zombis empezaron a acercarse a la familia y el grupo decidió regresar a la casa, pero ya no quedaban balas para defenderse, así que no les quedaba más que huir. Lograron refugiarse dentro de la casa y los zombis se quedaron frente a la puerta repitiendo las últimas palabras que dijeron en vida. De repente los zombis cambiaron su atención hacia la puerta cerrada y eso hizo que Francis colapsara en desesperación, convencido de que había condenado a su familia a un destino atroz. Cuando los zombis empezaron a romper la puerta, la familia se preparó para el final. Escucharon el sonido de bocinas de carros desde la calle y un sonido de colisión desvió la atención de los zombis hacia un carro misterioso. Y por la mañana, partes de la casa estaban desordenadas. Francis salió para ver el daño. La jaula de las gallinas estaba destruida y los huevos rotos. Iris se le acercó preocupada y le preguntó qué iban a hacer ahora. Luego vemos a Francis llegar a un canal de agua y encontró a su hermano Diego, dueño del carro que los salvó. Diego dijo que su esposa fue mordida y se quedó en silencio cuando mencionaron a su hijo. Francis le preguntó por qué vino, y Diego respondió que iba hacia el norte, pero quería despedirse de su padre y madre. Cuando Francis le dijo que habían muerto, Diego respondió que no esperaba regresar a casa. Dijo que esa casa estaba condenada y le preguntó cuánto más podían sobrevivir en la granja. Pero Francis insistió en que él y su familia estaban bien, sin discutir. Diego se disculpó por el pasado y confesó que vino para llevárselos al norte con él. No podía creer que Francis pudiera cuidarse así de bien y también cuidar de ellos. Las palabras de Diego molestaron a Francis, quien apuntó con la pistola a su hermano y lo obligó a salir. Le dijo rápidamente que no había nada aquí que le perteneciera. Diego no se resistió y aceptó irse, pero antes de marcharse le entregó a Francis un mapa y le dijo que podría usarlo si cambiaban de opinión y decidían alcanzarlo. Francis pensó en destruir el mapa y cuando volvió a casa tenía consigo algunas cosas que su hermano dejó. Le mintió otra vez a su esposa, diciéndole que llegó tarde para ayudarlo. Después vemos a Francis poniendo barricadas en todas las ventanas de la casa, y Joshua le preguntó tranquilamente a su madre cómo se sentía. Ella le dijo que solo estaba cansada. Él lo sabía. Al mirarla, notó que tenían la misma sonrisa. Dentro de la casa, Lucas intentó entretenerse espantando moscas, y cuando bajó al sótano, rápidamente se dio cuenta de que había un zombi. Su madre apareció detrás para tranquilizarlo. Le dijo que el zombi no podría entrar desde ahí. Ella notó que el zombi era débil y dijo que cuando desapareciera podrían salir otra vez. Francis escuchó toda la conversación y salió a buscar otro zombi. Encontró uno que lo sorprendió pidiéndole que acabara con su vida. El zombi se arrodilló y repitió la misma frase. Con duda, Francis levantó la hoz y cumplió su deseo. Después volvió con el arma ensangrentada, empapó su camisa y llamó a su esposa sosteniendo la cabeza cortada, orgulloso de haber matado al zombi rápido que estuvo a punto de morderlo. La escena asustó a los niños y su reacción enfureció a Iris, quien le pidió a Francis que se calmara. Pero él la advirtió que había muchos zombis cerca y que afuera era muy peligroso, y que nadie debía pensar en salir de la casa nunca. Luego, en su habitación, descubrimos que Francis no destruyó el mapa. En realidad, lo escondió para evitar que su familia pensara en irse de la casa. Luego reunió a toda la familia y los sorprendió con un árbol de Navidad decorado para distraerlos de la realidad sombría afuera. Pero Iris comenzó a sentirse incómoda otra vez. Francis continuaba comportándose como si vivieran una vida normal, ignorando que el mundo exterior se estaba derrumbando. Lucas, con la inocencia de la niñez, pidió una bicicleta para Navidad. Cuando fue el turno de Joshua, dijo que quería un mapa. Iris, sorprendida, le preguntó por qué quería un mapa, y Joshua le dijo que le preguntara a Francis. Él había encontrado el mapa en la habitación de su padre. Su padre fingió no entender nada y prometió que le traería un mapa la próxima Navidad. Y cuando llegó su turno, Francis dijo que quería otro hijo, convencido de que era el momento adecuado para hacer crecer la familia. Mientras hablaba, decía que todavía tenían la oportunidad de vivir una vida normal. Pero Iris le respondió que no tenía intención de vivir así. Le recordó que no había nada normal en sus vidas y que insistía en que quería irse ahora.
Dijo que apenas si estaban comiendo arroz y que él no podía seguir escondiendo la realidad que enfrentaban. Dijo que los monstruos allá afuera se habían vuelto más débiles y que estaba segura de que podían escapar de ellos y que seguramente alguien debía salir pronto a buscar comida. Luego Francis les dijo a los niños que su madre planeaba abandonarlos y que no estaba seguro de que regresara, porque ella nunca se preocupó por ellos y quería dejarlos desde hace tiempo. Francis reveló que Iris pensó en irse incluso antes del brote, lo cual sorprendió a los niños. En ese momento, él aprovechó la oportunidad y la forzó a hablar del tema. Mientras lloraba, Iris comenzó a explicar a sus hijos que su decisión no era por ellos. Ella simplemente no era feliz en su vida y quería un nuevo comienzo para ser una mejor persona y una mejor madre. Pero Francis la acusó de mentir y sugirió que solo quería salir para encontrar a alguien en específico. Sus acusaciones enfurecieron a Joshua, quien le dijo a su padre que no le hablara a su madre de esa manera. Cuando Francis le respondió con la misma dureza, Iris intervino y dijo que solo quería alejarse de él y que ya no podía imaginar vivir con él por más tiempo. Estaba convencida de que aún había tiempo para salvar a sus hijos. Luego le pidió que le entregara el mapa, pero él se quedó callado y luego lo sacó del bolsillo y lo quemó frente a toda la familia. Ella intentó quitárselo y en el forcejeo lo golpeó y sus hijos vieron que estaban atrapados con un hombre inestable. Al día siguiente, Francis salió de la casa e Iris notó a Lucas practicando la lectura. Se sentó junto a él y le leyó la moraleja del cuento sobre un mentiroso que intentaba llamar la atención de todo el pueblo. Lucas notó que el niño del cuento solo era un mentiroso. Al mismo tiempo, Francis escuchó disparos y sonidos extraños, pero no vio a nadie. Regresó a casa llevando un tronco y una cadena, decidido a proteger a su familia de los zombies que decía que rodeaban la casa. Pero Joshua no entendía la lógica porque no habían visto zombies en semanas y sospechaba que Francis solo quería encerrarlos. Lo acusó de sabotear el carro y destruir el mapa y de comportarse como su padre y madre cuando lo encerraban de niño. Las palabras de su hijo lo afectaron y en un ataque de ira lo abofeteó. La marca del reloj quedó en su mejilla. Empezó a insultarlo con dureza y justificó sus actos diciendo que solo intentaba protegerlos. De repente escucharon golpes en la puerta. Alguien pedía ayuda y se presentó como un soldado herido que no tenía a dónde ir. Joshua lo vio por la ventana y antes de que su padre disparara, abrió la puerta. El hombre no tenía ninguna marca de mordida y dijo que era del campamento Delta. Después de un día y medio, explicó que él y su unidad fueron atacados por zombies en la ciudad y que fue el único sobreviviente. Francis insistió en que había muchos zombies afuera, pero el soldado respondió que dependía de la zona. El soldado explicó que solo sobrevivió gracias a un extraño que le dijo sobre esta casa antes de que los zombies lo atacaran. Iris se dio cuenta de que su esposo le mintió sobre Diego. Francis no dijo nada y le ordenó al soldado que se fuera, pero los niños rogaron que lo ayudara. Así que decidió encerrarlo en el sótano por seguridad, y por la noche, Joshua despertó a su madre y le dijo que planeaba ir a buscar al tío Diego. Ella le recordó que el soldado había dicho que quizás le había pasado algo a Diego, pero Joshua, molesto con su padre, confesó que sentía que su papá ni siquiera lo veía y reveló que sabía que Francis no era su padre biológico, pero deseaba que Francis entendiera que seguiría siendo su hijo de todas formas. Iris le dijo que no podía dejar solo a Lucas, y Joshua le pidió que le dijera a su hermano que fuera valiente. Por la mañana, Iris y Lucas estaban desayunando con el soldado, quien se comportaba respetuosamente con toda la familia, incluso con Francis. Cuando Francis notó que Joshua no estaba y vio las puertas abiertas, se dio cuenta de que se había ido. Volvió a la cocina y mató al soldado inocente frente a su hijo, y le pidió a Iris que no lo dejara. Luego la golpeó brutalmente con un martillo. Cuando despertó, se encontró encerrada en el sótano con Lucas. Al ver que su hijo estaba a salvo, empezó a llamar a Francis, que estaba sentado a la mesa comiendo tranquilamente al lado del cadáver del soldado. Notó que el perro había vuelto a casa y después de un rato abrió la puerta del sótano y apareció Francis vestido con el uniforme del soldado, con un pedazo de carne pequeña para que lo comieran. Pero Iris impidió que Lucas tocara esa carne sospechosa, lo que enfureció aún más a Francis. Dijo que cuando era niño, su padre se enojaba si no se terminaba la comida. Mientras hablaba, Iris aprovechó la oportunidad y escondió un cuchillo, fingiendo que estaba de acuerdo con él, y le hizo creer que lo necesitaba, que no había nadie más esperándola afuera. Él le respondió que él también la necesitaba, pero le quitó el cuchillo que había escondido y le dijo que no podía confiar en ella. Después, Iris se rindió y empezó a buscar una salida. Logró levantar una tabla de madera, pero cayó al suelo y perdió el conocimiento. Horas después, despertó. Su hijo Lucas le preguntó si iban a morir o si él se iba a convertir en el niño de la historia. De pronto Francis se sorprendió por un grito. Corrió al sótano para preguntar qué pasaba, pero Iris aprovechó la oportunidad y lo apuñaló.
Lo encerró adentro y escapó con Lucas. A pesar de sus esfuerzos, su realidad comenzó a mezclarse con sus recuerdos dolorosos. Volvió a la casa, tomó algunas cosas y quitó las cadenas de la puerta. Francis gritaba desde el sótano. Cuando salieron, encontraron a Diego convertido en zombie, comiéndose el cadáver del soldado. Seguía repitiendo la palabra «huye», pero logró alcanzarla. Ese alboroto trajo a Francis de vuelta al presente. Intentó salir para ayudarlos, e Iris trataba de evitar ser mordida. Lucas distrajo a Diego, quien lo agarró, pero su madre lo jaló y luchó contra Diego, poniendo una silla entre ellos. Francis salió del sótano en el momento justo y destruyó a su hermano para salvarlos. La reprendió por haber dejado entrar a Diego a la casa y poner en riesgo a la familia. Estuvo a punto de atacarla, pero Lucas, con voz temblorosa, dijo que su tío había mordido a su madre. Ella intentó ayudarse. Tomó una hoz para detener la infección. Francis se quedó paralizado, y ella preparó todo lo necesario para salvar a su hijo de convertirse en zombie. Le dijo a Francis que fuera a buscar el carro, porque el niño necesitaba una transfusión de sangre en el hospital. Francis corrió rápidamente por la granja hasta llegar al puente y encontró a Joshua, que intentaba respirar y solo decía su nombre. Pero su hijo pensó que se había convertido en zombie por su apariencia, y eso lo llevó a dispararle. Joshua cayó de rodillas e intentó pedir perdón, pero ya no había nada que se pudiera hacer. Francis lloró por la muerte de su hijo. Volvió al carro y regresó a casa, y encontró a Iris cantándole a su hijo en su regazo, sin saber que ese hijo era el que había vuelto. Y ese es el final de la película. Nos vemos en un nuevo resumen y gracias por mirar.